yo creo que es una campaña sin muchas ideas. Me parece que también a los espacios políticos les ha costado, le costó acomodarse bueno, a la situación inédita que provocó la pandemia, ¿no? La crisis sanitaria, y eso me parece que también descoloca mucho en términos de lo que, digamos, las distintas fuerzas políticas entienden que es la realidad, y también de cómo la sociedad vive esa realidad, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese desfasaje, en ese espacio gris que no está muy claro, yo creo que les ha costado mucho a casi todos los candidatos encontrar ideas para dialogar con el electorado, ¿no? Básicamente me parece que esa es la dificultad mayor que ha tenido esta campaña, que es que digamos, ha sido difícil para los dirigentes y los candidatos dialogar con el electorado, porque no hay ideas, no se sabe bien qué es cómo la sociedad está procesando esta doble crisis de crisis sanitaria y crisis económica. En general, casi todos digamos, la construcción de los discursos es una construcción de discurso más estándar, ¿no? Donde, digamos, no hay cosas nuevas que se incorporen en los discursos. La oposición tiene un discurso más de núcleo duro que de otra cosa. El gobierno intentando generar un clima, al menos discursivo, de cierto entusiasmo, de cierta superación de las crisis, pero que en la realidad también lo, 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 lo frena un poco, digamos, ¿no? Y después me parece que otros dirigentes les ha costado mucho encontrar ese camino de diálogo en el electorado. A mí me parece que si bien, bueno, Randazzo tiene un potencial, tiene un espacio para crecer, eh, la estrategia discursiva me parece que no ha sido la mejor. Me parece que ha intentado dialogar con el electorado desde un lugar muy personal, cuando me parece que el eje de la construcción discursiva tendría que estar del otro lado, digamos, no de quien enuncia, sino de quien recibe ese enunciado, ¿no? Ponerse un poco más en el lugar de ese elector al que le quiere hablar, no tanto, no personalizarlo tanto, ¿no? Y después, bueno, me parece que otro dirigente como Guillermo Moreno, sí tratando de ganar un espacio de representación en ese sector del peronismo no kirchnerista, ¿no? Con un mensaje claro, directo, sin demasiada metáfora, digamos, tratando de generar bueno, esa representación de lo popular, lo peronista, la doctrina, los valores, ¿no? Me parece que, bueno, con un contenido más popular, menos metafórico, menos sofisticado, pero bueno, con su impacto y su viralización de esos videos, ¿no? Que todos hemos visto. Y después me parece que el Frente de Izquierda eh, tiene ahí como un desafío bueno, de generar también un espacio más de representación en ese sector bueno, que es el mundo obrero, ¿no? Que venía un poco tironeado por el movimiento de mujeres, los jóvenes, ¿no? Pero me parece que hoy lo económico, las condiciones de trabajo son un elemento con el cual la izquierda dialoga, y me parece que está bien para ese sector del electorado al que buscan eh, atraer, ¿no? Y después, bueno, los libertarios me parece que tienen ahí una complejidad, digamos, en términos, iba a decir dificultad, porque veo que es más bien un fenómeno social que un fenómeno electoral, pero bueno, habrá que ver qué sucede con eso, ¿no? Me parece que logra captar el enojo de un sector del electorado, un sector de la sociedad, que son los jóvenes, que hoy, digamos, pese a quien le pese, son el sector, junto con las mujeres, son el sector más golpeado por la crisis económica, es el sector que menos perspectiva de futuro tiene y ve y percibe, ¿no? Entonces,
eso genera una, una situación de rechazo que es muy importante, y me parece que ninguna de las fuerzas tradicionales logra captarlo, ¿no? Recién, bueno, decía, la izquierda ha hecho un trabajo sobre los jóvenes, pero me parece que desde otro punto de vista, ¿no? Con otra interpelación, sino más bien con las libertades democráticas, ¿sí? Pero me parece que acá lo que se está jugando y lo que logra recoger Milei, sobre todo, ¿no? Expert mucho menos, es esa idea de que los jóvenes quieren pensar en un futuro, quieren pensar en un ascenso social, en un bienestar económico, en mejores ingresos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un aspecto nuevo o distinto que logra captar Milei con ese enojo, con ese discurso más callejero, puteador, digamos, ¿no? Que a veces a uno a veces capaz le choca un poco, pero bueno, tiene que ver con esa característica personal y que es atractiva para un sector del electorado o un Ah, sector de la sociedad. ahora, vos decías un fenómeno electoral, un fenómeno social. ¿Hay un riesgo que si no se empiezan a dar respuestas concretas rápido en temas económicos, hay un riesgo de derechización extrema en la sociedad o por lo menos que el centro, el promedio, si se pudiese medir en promedios, ¿no? Sociales, se corra el eje más hacia la derecha con esto, más allá de estos personajes, estas caricaturas, sino como ideas, digamos, como ideas fuerzas de la sociedad? Yo creo que en este país, como en otros países, digamos, hay una derecha que tiene su peso social, como también hay una izquierda, digamos, que tiene su peso social, que es la izquierda trotskista, digamos, ¿no? Que no existe en muchos países del mundo, Mm, pero en Argentina existe, y también porque existe una derecha, digamos, ¿no? mm. Entonces yo creo que en ese sentido eh, no sirve el no reconocimiento de ese sector ideológico de la sociedad o de ese sector definido ideológicamente como tal. Eh, yo creo que, a diferencia de otros países, en Argentina hay un conjunto de mediaciones institucionales que hacen que, bueno, que ese proceso de derechización extrema, bueno, se vea más atenuado, ¿no? Cuando se rompe la mediación institucional, bueno, creo que ahí sí hay un elemento más, digamos, más favorable para el crecimiento de procesos o dirigentes de extrema derecha, ¿no? Me parece que, digamos, hoy, digamos, mal que los sindicatos tienen un rol central, digamos, ¿no? En la contención. eh, y, por ejemplo, en el caso de Brasil, o sea, un descreimiento total de las instituciones de la justicia, ¿no? Si bien en Argentina también, pero esa mediación todavía sigue teniendo su peso. Yo creo que en ese sentido es más difícil que ese proceso tenga, digamos, una experiencia como por ejemplo la de España con Vox o la de Marie Le Pen en Francia, digamos, ¿no? Porque ahí, bueno, me parece que también toman la crisis de los PC, ¿no? Donde ahí sí tienen una inserción más en el mundo obrero, donde disputan más esa representación en los trabajadores. Y acá en Argentina me parece que eso no es tan así. La mediación del peronismo también es un elemento bueno, que tiene su peso y, en términos ideológicos, y me parece que si bien hay esas expresiones, también están un poco más contenidas y canalizadas más institucionalmente y por otros lugares, digamos, ¿no? Si vamos a lo estrictamente electoral, hay las encuestas de tanto la tuya, sin meternos en números, si querés, y otros encuestadores serios, digamos, dejando de lado los que operan así burdamente hacia un sector u otro. En general hablan de un triunfo del frente de todos, pero a la vez
se manifiesta un descontento, inclusive en la provincia de Buenos Aires, alto de la sociedad con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Se dan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se explica eso? Mira, creo que tiene que ver parte con el descontento, parte con una situación de expectativas no realizadas, ¿no? También es cierto que hay un reconocimiento de la gestión sanitaria para ambos gobiernos, ¿sí? Cuando uno preguntaba en el correr del año cómo se iba viendo la gestión sanitaria, bueno, había una valorización o una valoración positiva acerca de ese proceso, pero también yo creo que tiene que ver más con la cuestión económica que con otra cosa, la valoración negativa, ¿no? Me parece que ahí hay bueno, se esperaba otra cosa, se habían generado otras expectativas, una expectativa, bueno, quizás de modificación de la ecuación de ganadores y perdedores que había dejado el macrismo, y eso, bueno, de alguna manera, con la crisis sanitaria el gobierno no avanzó hacia ahí. Creo que la inflación y la incertidumbre en términos laboral, la precarización, la caída de los salarios en dólares que hacen que el poder adquisitivo sea cada vez menor, influye mucho en ese ánimo y en esa valoración, porque obviamente es la fuerza de gobierno nacional y la fuerza de gobierno en la provincia que tiene un peso enorme. Entonces, si bien hay una reactivación de algunos aspectos de la industria, de la producción, digamos, el ritmo de crecimiento de esas variables macro no logra verse claramente en lo que es la economía de bolsillo. Entonces, yo creo que la explicación tiene que ver por ahí. No necesariamente eso tiene una traducción lineal hacia lo político, hacia lo electoral. Y bueno, me parece que cuando uno le pregunta, en este caso a los entrevistados, cómo evalúan, tienen una posición eh, bueno, que está circunscripta a esa evaluación, a cómo lo sienten, cómo se sienten, más allá de sus identidades políticas o sus perspectivas políticas, ¿no?